Espero que ahora tengamos una excelente entrevista con el ingeniero agrónomo, amigo, compañero Humberto Ramírez Arbo, que supongo que debe andar por el norte de la Argentina. Hola, buenos días, Humberto, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia de La Brújula y de Radio La Luna. Un gusto estar con ustedes de vuelta. ¿Por dónde andás? Ahora estoy en la localidad de Fernández, en Santiago del Estero. Anoche salí a Resistencia y estuve tratando de ingresar a algunos campos en la zona sur, en la zona de Charata y Pinedo y Gancedo de Chaco, pero me fue imposible porque hace una semana llovió unos 500 milímetros en 2 lluvias y ya no se puede ingresar a los campos, ¿verdad? Algunas chacras peligran las cosechas, otras por suerte se están empezando a cosechar, pero fue una lluvia en plena cosecha, muy buena para la ganadería del invierno, pero muy mala para la agricultura. Pero bueno, no pude entrar y ahora estoy yendo por Santiago del Estero, esta provincia tan querida, a revisar otros campos y bueno, seguir mi trabajo. Bien, bien. Bueno, como la vez pasada participaste en un Zoom y hablaste de 3 temas, que son creo que 3 temas fundamentales. Uno, el sistema presidencialista, otro, el tema impositivo y otro, la ecuación económica en las explotaciones agropecuarias. Voy a empezar por la primera. Que vos dijiste algo así como que el sistema presidencialista es insuficiente en la toma de decisiones o que es que podría ser superado por un método distinto al presidencial. Y esto te quiero decir que en la opinión pública en general, en el sentido común, todas las instituciones terminan en una persona: la sociedad de fomento, el centro de jubilados, el club de fútbol, el municipio. Y entonces es bastante natural pensar que el ordenamiento institucional termina en un poder ejecutivo con una persona. Vos decís que esto no es lo más recomendable y que habría alternativas o experiencias. ¿Por qué no nos das tu punto de vista sobre algo tan importante, tan central para el desenvolvimiento de la vida de los argentinos? Bueno, cómo no. Yo creo, como tenemos el tiempo tirano, voy a empezar por el final, o sea, por la descripción de lo que yo creo y después podemos charlar sobre los considerandos. El sistema presidencialista en los tiempos actuales, la toma de decisiones por una sola persona ya evidencia que no es suficiente, o sea, en algunos momentos de la historia o en algunos momentos pudo haber funcionado, pero hoy en el mundo moderno ya no solamente para nuestro país, que arrastra una larga seguidilla de presidentes mediocres o malos, ¿no es cierto? Si nos pongamos, por ejemplo, el caso de Francia, el presidente Macron, que subió sin partido político, subió sin compromiso político, con una adhesión muy alta, y sin embargo tuvo decisiones erróneas o poco acertadas, y el pueblo de Francia se lo hizo notar. Y no digamos en caso de situaciones mucho más peligrosas como la de Donald Trump, donde por su compromiso con el republicanismo duro, con los fabricantes de armas y con el meollo duro de la sociedad de Estados Unidos, puede ser presa de sus palabras, o podría haberse presa de sus palabras y llevarnos a un conflicto armado en cualquier lugar, o sea, con Corea del Norte o con cualquiera. O sea, entonces las decisiones individuales evidentemente son muy peligrosas en el mundo actual, donde los factores de involucrados en una gestión de gobierno y más en las crisis actuales son muchos. Entonces yo sostengo que una gestión colegiada, tomar las decisiones en forma conjunta, es mucho más seguro y mucho más avanzado que las decisiones individuales. Aparte hay antecedentes importantes, o sea, por más que a algunos les guste o no les guste, pero las grandes empresas multinacionales del mundo, por más que tengan un presidente o un CEO, no toman las decisiones, las toma un directorio de numerosas personas, y las ideas y los conceptos se debaten profundamente, ¿cierto? También en los estados de crisis y en los estados de guerra, que las decisiones las toma
un comando, un consejo, un comité de crisis, no las toma una sola persona. Veamos algún ejemplo, si queremos, histórico, como decir, Hitler era, yo tuve la suerte de conocer personas que vivieron en Alemania en la República de Weimar, era administrador, era un excelente administrador, pero políticamente era un caso, vamos a decir, patológico, o sea, era un loco, como decían en esa época, y perdió la guerra porque perdió la guerra en Europa porque quiso centralizar el mando en su sola persona, centralizó el mando en su sola persona y dejó de tener el Estado Mayor de generales prusianos y alemanes que tenían una experiencia grandísima y perdió la guerra por tomar decisiones unipersonales. Eso lo cito como ejemplo extremo, no para discutirlo en este momento, sino para citarlo de que las decisiones personales, como dijo Bernard Shaw, las opiniones de una persona son peligrosas cuando se ponen en práctica. Y yo creo que en Argentina, o creo que siempre, en cualquier lugar, el sistema presidencialista es una rémora del sistema monárquico. Bueno, cuando se organizó el país, había muchos grandes próceres que no conocían los sistemas que iban a venir, o no estaban tan al tanto, y todos sabemos que grandes próceres estaban dudando en establecer una monarquía con alguna sangre noble europea, otros pensaban en una monarquía con una sangre de los originarios, del pueblo originario de América, pero muchos estaban pensando en destinar el destino de la provincia unida de esa época a una sola persona. Y bueno, y después, varios años después, bajo la influencia, sin duda bajo la influencia norteamericana, se cayó en un sistema presidencialista que yo creo que funcionó durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tuvimos una construcción de un país que se llama Argentina, en el cual yo creo, y se hizo a través de las decisiones presidenciales, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso, ya en los últimos años del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, no es suficiente. Ahora, hay otros años, sí. Humberto, yo por lo menos desde mi extensa experiencia en todo lo que tiene que ver con, con la organización, observo lo siguiente. Desde mi punto de vista, el Gabinete Nacional está pésimamente organizado, en primer lugar por Macri y en segundo lugar por Alberto Fernández. Son gabinetes de una enorme dimensión, en el caso de Macri más de 20 ministros, ahora son 20 ministros, más el jefe de gabinete, y tengo la impresión de que ahí hay una falla porque se transforman de ejecutivos en deliberativos si se reúnen, y si no se reúnen, el presidente actúa en soledad. Personalmente, creo que la Argentina tiene que tener 7 ministerios, tiene que tener un jefe de gabinete y el presidente, es decir, se reúnen 9 personas, y que esas 9 personas toman las decisiones, porque son 7 ministros y un jefe de gabinete fuertes, con un presidente que lógicamente es el que toma en última instancia las decisiones, pero en el marco de este consenso que se lograría en el ámbito del Gabinete Nacional. A su vez, personalmente creo, porque lo he pensado, que el presidente debería tener 3 ministros de su máxima confianza, 3 ministros que fueran de otros sectores y un ministro que fuera el electo por el pueblo. Pero esto no lo voy a desarrollar porque esto es todo un proyecto que yo pienso. ¿A vos no te parece que de esa manera se atenúa el hecho de que en soledad el presidente resuelve y puede generar un ámbito de alta jerarquía política que es el Gabinete Nacional, del cual hoy ningún ciudadano es capaz de nombrar los 20 ministros que lo componen? Sin duda, eso podría haber sido, ¿no es cierto?, pero ya demostró que no funciona. ¿Por qué?
por muchas cosas, pero solamente una sola cosa voy a citar y vamos a seguir con el tema porque la política hace muchos años, desde fin de la década del 90, y yo lo escuché en esa época de propia boca de los principales protagonistas, dejaron de tomarse decisiones para la nación o para el pueblo argentino y se comenzaron a tomar decisiones en base a encuestas, o sea, el gobierno las encuestas. Entonces, nadie toma las decisiones que son las mejores para el país, para el pueblo, para la nación argentina, para el futuro de nuestros hijos y de los jóvenes. Toman decisiones para las futuras elecciones. Entonces, ese sistema, y todo un gabinete ministerial de 5 o 6 ministros, o de 20 o 25, como el que vos estás mencionando, está tendenciado y no da resultados, no da buenos resultados. Yo quiero ir un poco más allá. En el primer discurso ante la Asamblea Legislativa, ya hace un año y algo, el presidente citó que iba a integrar un Consejo Económico y Social cuyas decisiones administrativas iban a estar por encima del presidente de la Nación. Yo en ese momento me pareció muy alentador y creo que ese es el concepto, que nos lleva a un segundo punto, que yo creo en ese segundo punto, la separación del poder político del poder ejecutivo. O sea, fíjate que tenemos antecedentes, o sea, durante... Es muy original esto que decís. No es tan original. Durante muchos años los partidos políticos tenían la obligación de que los miembros del Consejo, o la Mesa Ejecutiva, o el Comité Ejecutivo, como se quiera llamar, cuando pasaban a tener cargos ejecutivos o políticos, tenían que renunciar a sus cargos partidarios. Eso después desapareció, ¿no es cierto? En el 83 lamentablemente desapareció, y después todos los partidos olvidaron eso, que era muy importante separar las discusiones políticas de las discusiones ejecutivas. Yo creo que en esos dos conceptos, o sea, en ese concepto tenemos que volver a estudiar y volver a avanzar, porque cuando coinciden siempre están tendenciadas por la política, y el resultado es que vamos a una decadencia cada vez mayor. Acá en Resistencia, yo vivo en Resistencia, tenemos el 53% de pobreza. Mario, en una provincia que tiene 1,5 millones de hectáreas, tiene 4.000 aserraderos, tenía 70 desmotadoras, 4 fundiciones, una potencia industrial, agroindustrial, y sin embargo el Chaco se transmite hacia el resto del país del mundo por su pobreza, no por su capacidad productiva. Es una cosa que a mí me aterra, ¿no es cierto? O sea, y quiero ir un poquito más adelante. La separación del poder político del poder ejecutivo, y esto sin quiero ser muy objetivo, de hecho está ocurriendo hoy acá en Argentina, porque no ocurre la fórmula correcta, que es el que tiene la responsabilidad tiene que tomar las decisiones, tiene que tener responsabilidad y poder de decisión. Hoy día muchas veces vemos, yo mismo, que el poder político, las decisiones políticas se están tomando por fuera del poder ejecutivo, o por lo menos hay una gran discusión, que no vamos a ahondar en este momento, o sea, hay una gran discusión. Inclusive, o sea, el ejemplo es que hoy el subsecretario Guzmán, el ministro Guzmán, le pidió que salga el secretario de Energía, el secretario de Energía se atornilló el puesto porque tiene el apoyo del poder político, y sin embargo no está cumpliendo con su responsabilidad ejecutiva. Bueno, eso nada más que un ejemplo que puede discutirse en otro momento. Sí, del pero día de yo hoy. yo creo que es el momento de estudiar el sistema toma de decisiones colegiadas, y es un sistema, sí, como vos decís, es novedoso en la política argentina, pero en todas partes, todo el mundo tiene un equipo técnico, todo el mundo tiene un equipo de consultores reales, ¿no es cierto? No tendenciosos políticos, y las grandes decisiones se toman en sistemas colegiados. Antes, o sea, no tanto tiempo antes, pero Uruguay construyó su sistema institucional con un sistema de gobierno colegiado que no es lo mismo que yo estoy planteando ahora, pero que de todas maneras la responsabilidad de las decisiones estaba más compartida. Después Uruguay entró en el sistema presidencialista puro, como la Argentina, y bueno, no sé, pero Uruguay construyó su fortaleza institucional con un sistema donde el presidente no tenía toda la capacidad, no tenía todas las atribuciones para decidir. Yo digo simplemente
que tenemos que estudiar esto porque el sistema presidencialista no da las respuestas que el pueblo argentino necesita. Eso es evidente. Así que yo creo que tenemos que, los socialistas, hay un lema del antiguo Partido Socialista Democrático cuando cumplió los 100 años que me gustó. Yo no era del PSD, pero participé porque tengo muchos compañeros y amigos y tengo mucho respeto, pero tenía 100 años construyendo el futuro. Yo pienso que tenemos que tirar las ideas, así como siempre lo hemos hecho. Así tenemos es. que tirar las ideas para estudiar y cómo avanzar. Para mí, el sistema presidencialista, por más que tenga un gabinete, está detenido, está atascado y está muy tendenciado por la política. Yo pienso que las decisiones se deben tomar por fuera del sistema que es actualmente el sistema presidencialista o el presidente de la nación. Y bueno, veremos el mecanismo intermedio, mixto o independiente, pero las decisiones ya no pueden estar en manos de ningún presidente. Sino yo pensaba en los que fueron candidatos en la elección de hace 2 años, ninguno cubría las expectativas. Alberto Fernández fue elegido porque parecía que podía ser un puente entre varias tendencias políticas. Y está fracasando porque tiene la responsabilidad, pero no puede ejercer la decisión. Y así, por más bueno que sea, no va a funcionar el sistema. Claramente. Así que bueno, dejo planteada la idea. No, está bien, pero me parece que es una idea para discutir el futuro de los argentinos. Me parece que efectivamente se observan fallas en la institucionalidad en la Argentina, porque en definitiva tenemos una institucionalidad pensada hace casi 200 años y evidentemente el mundo ha cambiado. La Argentina no es la misma, las necesidades no son las mismas y creo que está muy bien introducir en el debate esta cuestión que el otro día la escuché y todo esto que acabas de aportar me parece magnífico. Ahora te quiero ir al segundo tema, que es el tema de, por un lado, el tipo de impuestos que prevalece en la Argentina. Por otro lado, el régimen impositivo argentino. He leído a muchos especialistas y plantean que el régimen impositivo es absolutamente un galimatías, es decir, es algo incomprensible, que se fundamenta en más de 163.000 artículos que absolutamente nadie puede leer y comprender en su integralidad y que además, si alguien se tomara el trabajo de hacerlo, cuando llegara al último, ya tendría que empezar a revisar todo lo que se va gestando cotidianamente en el régimen impositivo. Pero ese régimen impositivo que habría que simplificar, al mismo tiempo recae más sobre los impuestos al trabajo, al consumo, a la inversión, que donde debería ir, que son los impuestos directos a las grandes rentas, etcétera. ¿Por qué no definís, vos que lo has pensado el tema, qué pensás sobre esta materia? Yo pienso que tenemos que acordarnos que una cosa que muchas veces olvidamos, que es el sistema impositivo es a la economía lo que la Constitución a la política, ¿cierto? Y nosotros nos pasamos sobre los temas constitucionales, discutimos si es constitucional, si la provincia es el sistema federal, si la coparticipación. Tenemos 40 millones o por lo menos 20 millones de expertos en temas constitucionales, sobre todo después de las 12 de la noche a las 2 o 3 de la mañana en los bares, en los cafés. Pero no discutimos sobre impuestos. Y los impuestos son los que determinan si somos ricos, si somos pobres. La pobreza está determinada por los impuestos y la distribución del capital está también determinada por los impuestos, ¿no es cierto? Y hay evidentemente un soslayo por todos los gobiernos. No me puedo olvidar hace algunos años atrás cuando el actual vicepresidente, que era presidente de la Nación, cuando se le reclamó una cosa que figura en el artículo 14 bis de la Constitución, que es la participación de los obreros en las ganancias de las empresas,
se negó a establecer una ley y a reglamentar ese derecho constitucional, siendo que ese era un problema entre privados. Entonces, no es un problema entre privados. Nosotros tenemos el ejemplo de Chile, que tiene muchas cosas interesantísimas para atender y copiar. Tiene un crecimiento de cientos de miles de empresas pequeñas por año. El crecimiento nos superó en muchas cosas, pero sin embargo tiene una desigualdad entre el sector más rico y el sector normal de la sociedad, que es muy pobre. O sea que es un país rico con gente pobre. Nosotros en este momento realmente no sé qué somos. Yo estoy en el campo tipeando, tengo la fortuna de trabajar en esto y todos los días me admiro de la capacidad productiva del campo argentino, pero somos un país rico y tenemos 40%, 53% de pobre en Chaco. Entonces, y la pobreza o la riqueza está determinada por los impuestos, por el sistema fiscal. No vamos a analizar, como decía, hay 170 posiciones de IVA, 160.000 artículos, o sea, eso no tiene forma, eso como hizo Alejandro Magno, para aceptar al nudo hay que cortarlo. Sí, claro. Pero sí, yo me baso en lo que siempre propusimos desde 1890. El primer partido que tuvo programa político fue el Partido Socialista. No estoy haciendo propaganda partidera, simplemente estoy haciendo un raconto. Pero eso sí. Pero tuvo en su pequeña plataforma, que tenía 4 o 5 puntos, en 1896 creo que era, decía que había que eliminar los impuestos indirectos y ir hacia los impuestos directos, ¿cierto? Eran 5 puntos de la plataforma, pero eso hoy día no existe, porque tenemos una cantidad empezando el IVA que castiga a todo el mundo, 21% de IVA. Después tenemos los impuestos a todo, a los combustibles, a la luz, a todo, ¿cierto? Impuestos indirectos que castigan a todo el mundo, ¿cierto? Estados Unidos está considerado como el centro del capitalismo mundial, y realmente lo es, pero tiene un solo impuesto, que es el impuesto a las ganancias, ¿cierto? Un solo impuesto, y después tiene el tax, que es un impuesto municipal, que es como el IVA, ¿no es cierto?, pero que es variable. Pero ahora no pagas ganancias y te fusilan, o vas preso, ¿no? Y los países nórdicos, que teóricamente así, el famoso experimento de los países nórdicos, tienen alícuotas de ganancias de hasta el 70%, pero tienen regímenes muy interesantes que son prorrateados y progresivos, ¿cierto? Y aparte que tienen lo que se llama amortización acelerada de inversiones. Nosotros compramos, yo que estoy acá parado mirando camionetas y tractores acá en Fernández, una localidad hermosa y muy productiva, el centro de la producción hortícola de Santiago del Estero. Uh-huh. Veo tractores, veo motores, veo herramientas, veo un montón de cosas, ¿cierto? Y cada uno de esos pequeños productores medianos acá, cuando compra algo, lo tiene que amortizar en 10 años, ¿cierto? Uh-huh. En cambio, un productor de Brasil o de Estados Unidos lo amortiza en 1 año o en 2. Entonces, la ventaja impositiva, la ventaja impositiva de los productores brasileños sobre nosotros es gigantesca. Ellos no paran de crecer. Paraguay lo mismo, y nosotros estamos estancados, como en 1974. Entonces, yo creo que realmente tenemos que sentarnos, y siempre tenemos un defecto que yo también lo tuve, y espero superarlo, que es, hablamos de impuestos, hablamos de presupuesto, pasarle al contador, verlo al contador, como que los contadores tienen que decidir el tema impositivo y el tema de presupuesto. Y nada, sí, yo tuve la suerte, hace muchos años atrás me fui al GAPLAN, al Gabinete de Planificación de Porto Alegre, cuando se ejercía en esa ciudad, estaba el Partido de los Trabajadores en la prefectura, sí, y tenían presupuesto participativo. Sí. Entonces, yo pues no conocía nada, me fui al GAPLAN y le pregunté, eran 21 técnicos, 24 porque eran 21, 20 y pico de técnicos. Y yo le dije, ¿cuántos contadores tienen? ¿Contadores? Me dijeron, no, ninguno, tenemos. Pero ¿y cómo hacen el presupuesto? No, el presupuesto se hace por área, de acuerdo, y después se le pasa a un contador que arma la escala, me dice, pero los contadores no intervienen en el presupuesto. Bueno, ahí yo me di cuenta de lo desorientado que estábamos, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando hablamos del presupuesto pasamos al contador.
Entonces, cuando hablamos de impuestos, le pasamos al contador. Y los contadores, que por supuesto que son tan profesionales como todo, como yo, como todo el mundo, pero nosotros le estamos atribuyendo funciones que nosotros queremos deslindar, o sea, no nos queremos hacer cargo. Y es uno de los vicios que tenemos, ¿no es cierto? Por eso muchas veces buscamos, no quise hoy decirlo, se llama el presidente, porque el presidente del conductor, el vice, ¿cierto? Entonces, también el contador, bueno, todo lo que es presupuesto e impuestos, se lo pasamos al contador. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso y estudiar y reconocer nuestras falencias y sentarnos más a trabajar y a estudiar que a pontificar desde cualquier lado, porque nos va la riqueza o la pobreza de nuestro país. Claro. Así que yo creo que tenemos que, como vos decís, o sea, no sé qué hay que hacer con el tema positivo, si borrarlo del mapa y hacer todo de vuelta o algo, pero no podemos quedarnos sentados porque no estamos... No, yo creo que vos diste en la tecla, es decir, cuando yo leía eso, que tiene algunos años, quiere decir que el número debe ser todavía mayor, decía, y aparte daba unas explicaciones digamos, de lo intrincado, de lo difícil que es, porque se van sumando resoluciones, dictámenes, excepciones, es una cosa inverosímil. Yo creo que efectivamente vos diste en la tecla, hay que hacer lo que Alejandro Magno hizo con el nudo gordiano, que nadie podía desatar, sacó la espada, cortó y se terminó con el nudo gordiano. Aquí hay que cortar y empezar de nuevo, y efectivamente, con una mínima cantidad de impuestos y las tasas después correspondientes a los municipios. Pero a mí me pasó la vez pasada que había cargado en una estación de servicio del mismo color en Capital, y a 2 días después cargo cerquita de mi casa. Y entonces le digo, me sale más cara la misma marca. Y me dice, no, porque acá, en La Matanza, pagamos un 5% sobre el valor de las naftas al municipio. Pero yo le digo, pero eso es ilegal, porque el municipio cobra tasas, no cobra impuestos. Correcto, bueno, correcto. Pero nosotros lo tenemos que pagar nosotros igual. Sí. Claro, bueno. Mirá vos. Bueno, entonces, en todos lados, o sea, cada vez que avanzamos, vemos algo, hay un ejemplo parecido, similar, que realmente nos desconcierta. Pero tenemos que trabajar sobre impuestos directos, progresivos y prorrateados, ¿no es cierto? Porque no puede ser que el pequeño gomero, el pequeño tornero, el pequeño mecánico, el pequeño comerciante que tiene una ganancia de, voy a poner cualquier número, ¿no?, de 1 millón de pesos por año, pague el 35%, lo mismo que pagan los grandes fondos de inversión, que encima la renta financiera no está grabada. Pero claro, no quiero adentrarme en eso, sino simplemente decir, paremos la pelota y estudiemos esto, ¿no es cierto? Estudiemos. Hay en la última reforma impositiva, en la última ley que entró, que se hizo más que nada para el tema de ganancias de los empleados, hay un pequeño capítulo que yo todavía reconozco, no lo leí porque soy ingeniero agrónomo y trabajo todos los días, no es que tengo tiempo de tanto estudiar, pero por lo menos en el proyecto había un prorrateo para el impuesto a las ganancias, dejando de lado el de los empleados, ¿no es cierto? Y creo que a mí me alentó mucho ver eso, porque pienso que es un paso en la dirección correcta. Bien, bueno, nos van quedando pocos minutos, pero vamos al último tema, que es el tema y la pregunta es, ¿vamos hacia granjas más producción agropecuaria en las unidades económicas? ¿Cómo es eso? Bueno, es algo que lo sabíamos de siempre, pero cada vez más interesante por las circunstancias que se están dando. El sistema de granja en Argentina, que vos conocés bien, o sea, mucha gente conoce bien, o sea, los pequeños productores, los productores que vinieron de Europa hace 1870 o antes, pero más o menos esa época hasta ahora, ¿no es cierto? Vinieron y trabajaban y tenían mucha capacidad para producir todo tipo de alimentos, hortícolas, huertas, gallinas, pavos, chanchos, lo que sea. Entonces la actividad de granja en Argentina era muy fuerte. Esta actividad de granja, por razones X que no vamos a analizar ahora, se fue deteriorando, ¿no es cierto? Y cuando se impusieron en el 2006, una cosa que yo discutí mucho con amigos del gobierno de esa época, decía,
cuando se pusieron retenciones a las exportaciones de carne y se frenaron, se prohibieron las exportaciones de carne, yo le dije a ustedes, los grandes productores que tienen 100.000, 150.000, 200.000 cabezas de ganado, no les afecta para nada. Me voy a correr porque prendieron un compresor y hay mucho ruido. Pero en cambio los pequeños productores que tienen 50, 100, 150 vacas los destruye. Y al bajar el precio matan también a la actividad de granja, porque el tipo que podía vender un cabrito, un cordero, un pollo, ¿no es cierto? Si le bajan el precio de la carne, en ese momento me acuerdo bien, creo que eran 50 pesos o 5 pesos, no me acuerdo cuánto era. Si le bajan el precio de la carne a 5 pesos, el tipo vende el pollo a 5,50, tiene que venderlo a 3. Entonces ya van a provocar el quebranto de la actividad de granja. Y realmente eso ocurrió, o sea, se disminuyó muchísimo la actividad de granja de Argentina. Sin embargo, en algunos lugares de Argentina, como por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es el de la cooperativa de la Unión Agrícola de Avellaneda, que en su momento era la cooperativa, quizá lo estoy haciendo, no estoy tan informado, la cooperativa más grande del mundo, decían orgullosamente los santafesinos. Ellos establecieron una cosa interesantísima, que es integrar a los productores en la actividad de granja justamente, y de tal manera balancear una cosa que es muy peligrosa o que es la actividad agrícola actual. Ustedes saben que la actividad agrícola actual exige cada vez mayores superficies para ser rentable. O sea, los pequeños colonos que antes tenían 50 hectáreas, 100 hectáreas, los 150 hectáreas ahora no pueden existir más porque el sistema actual de grandes producciones, de siembra directa, de grandes maquineras, lo dejó fuera de posibilidades. Entonces hoy día cualquier colono tiene que sembrar 1.000, 1.200, 2.000, 3.000 o 5.000, y los grandes pools de siembra siembran 10, 15, 20 o 50.000 o 100.000 hectáreas. Y los colonos se han tenido que emplear en los grandes pools de siembra, siempre como contratistas, algunos siembran, otros fumigan, otros aran, que ellos hacen distintas tareas. Entonces el sistema es de exclusión. El sistema actual de producción agrícola es muy importante porque permite mantener 100, 120, 150 millones de toneladas, que realmente sostienen gran parte de la economía argentina, pero provoca la exclusión de los productores. O sea, los pequeños productores pasan a ser prestadores de servicio de los grandes pools de siembra y van desapareciendo. Entonces ponemos un sistema de mucha producción, pero que está enriqueciendo a cada vez menor número de personas, en lugar de mantener la gran población rural que teníamos siempre desde hace 150 años. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente estudió y empezó a hacer sistemas integrados de a 4 productores. Lo cuento brevísimamente. Los 4 productores reciben asistencia para desarrollar un pabellón de crianza de pollos parrilleros y una casa. En esa casa viven uno de los 4 productores durante una semana. Cambia la guardia el lunes, entra otro, con sus hijos o sus empleados. No pueden mandar un encargado a vivir y a cuidar los pollos durante una semana, tienen que ir ellos. Sí pueden tomar algún empleado que lo ayude si tienen pocos hijos o pocos ayudantes, pero el encargado durante una semana de la producción de pollos es el propio colono, el propio productor. O sea, no puede delegar esa función. Entonces eso le ha permitido crecer a los productores, y a tal punto que ya yo justamente ahora de regreso voy a tratar de pasar por la cooperativa de la Unión Agrícola de Avellaneda para interesarme y charlar con los técnicos, pero de todas maneras le ha permitido crecer a tal punto que la actividad de granja supera a la renta de la chacra. O sea, en estos momentos un importante número de productores, producen más de 9 millones de pollo por año, tienen como actividad de granja la primera renta. Y la chacra, la soja, el maíz, el algodón, pasó a ser la segunda renta. Entonces, se mantiene la producción agrícola que el país necesita, pero se mantiene la población rural
y crece el nivel de ingresos de los productores rurales que antes tenían que abandonar los predios, vendérselo al vecino o a los pools de siembra. Entonces, a mí me parece un ejemplo importantísimo a estudiar y también, ¿por qué no?, a copiar o a seguir, ¿cierto? Y más que hace un año atrás, o no me acuerdo cuándo, discutíamos sobre el tema de las megagranjas chinas, ¿no es cierto? Sí. Que yo me oponía fervientemente y decía, si hay muchos productores de cerdo, ¿por qué vamos a enriquecer a un solo punto y no mantener un nivel de ingreso parejo para 10, 20, 30, 50 productores o 100 productores por cada megagranja? Que también opinaron así diversos técnicos que escuchamos en su momento sus testimonios. Entonces, pero acá tenemos un ejemplo que funciona, y funciona ya hace unos cuantos años. Entonces, la actividad de granja puede reproyectarse, puede volver, o sea, los sistemas integrados de integración horizontal, con responsabilidad bien clara, bien establecida para los pequeños productores, ¿cierto? Puede volver a configurar que el producto y la riqueza de la producción se distribuyan en muchas cientos o miles de familias argentinas que viven todavía viven muchísimo en el campo, muchísimos han venido para las ciudades, pero todavía hay mucho, ¿no es cierto? Entonces, el problema de la matanza, como decía, el problema de Villa Domínico, de la Ferrer, no se soluciona en la Ferrer. El problema de la Ferrer se soluciona acá. Así es. Acá, en Fernández, en Pampa, el Indio, en Chaco, en cada pueblito de Catamarca, en cada pueblo de Formosa, o sea, porque hay que parar el flujo de gente que va para allá y que allá no, el asfalto no da fruto, el asfalto no se puede vivir del asfalto, entonces genera un desequilibrio económico y un desequilibrio social tremendo, entonces pues nosotros agarramos el diario del lunes y vemos 40 y pico de pobreza para todo el país, 53% de pobreza para Resistencia, y bueno, eso se produjo por largos años de desatino. Así Yo es. creo que como trabajador del campo, que tenemos que seguir estudiando y viendo ejemplos como el de Avellaneda, ¿no es cierto?, la gente de Avellaneda, los gringos de Avellaneda, los colonos de esas colonias que tienen 100, 120, 130 años de trabajo en la tierra y sin embargo la están recuperando, y están recuperando la población rural. Así que esa era mi otra inquietud. Bárbaro. Bueno, Humberto, te agradecemos muchísimo, nos dejás para adelante, para el futuro, 3 temas a discutir, los aportes que nos has hecho son realmente estupendos, así que nos comprometemos a volver a charlar dentro de un tiempo cuando con más información y con más reflexión podamos seguir avanzando sobre esta materia. Y te dejamos trabajar, que vos ya que estás allá en Fernández, decís allí en Santiago del Estero. Sí. Bueno, lo que indica que hay muchos Fernández en la Argentina. espero que todos trabajen. Muy bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Abrazo y saludos a todos. Gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo, alguien que sabe en serio.